COVID, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que todavía lo están haciendo con calma. Recién acabamos de pasar de entregar estados financieros también, entonces es comprensible esa parte. Bueno, como verán, este es el monotributo, ¿no? El monotributo del régimen simplificado y paga según a la categoría de su capital, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el pago? Es bastante sencillo. Usted va al banco, en este caso el banco solo está habilitado, Banco Visa, Banco Unión, este también, BNB no me acuerdo si ya está habilitado, pero tenemos estos tres bancos confirmados. En el banco solo usted va, le dicta su número de NIT y paga el monto, nada más. Es como ir a depositar al banco, es bastante sencillo, no tienes que hacer más nada. Obviamente en el plazo que corresponde, ¿no? Después tenemos el régimen tributario integrado. En el integrado, ¿quiénes están? Personas naturales, obviamente. El transporte público urbano de pasajeros y o carga, transporte público interprovincial. El límite es urbano e interprovincial. Ese es el límite. Si ya pasamos esos límites, o sea, interdepartamental, ya estarían en el régimen general. Entonces se aplica solamente a esta territorialidad, ¿no? Que es límite de provincial. Bueno, que tengan registrado hasta dos vehículos. Pueden tener dos vehículos. Puede ser un minibús, un trufi y un vehículo de carga o de pasajeros. Pero obviamente urbano o interprovincial. Y ellos pagan un tributo, obviamente, según su categoría también. Por ejemplo, taxis, vagonetas y minibuses en el eje troncal ya es la categoría 1. En otros departamentos la categoría B. Y así sucesivamente tienen categorías, ¿no? Por ejemplo, microbús y buses urbanos, aquí están como categoría 2, ¿ya? Y más adelante veremos qué monto pagan. Por ejemplo, acá en Cochabamba, digamos, micros y buses urbanos, categoría 2, ¿verdad? Aquí está, categoría 2 y pagaría 2.750. Ese es el impuesto que tendría que pagar esta persona. ¿Y cada cuánto se paga? Cada 3 meses. Y la cuota es fija, ¿ya? Trimestrales en este caso. Y el plazo tiene 22 días para hacer el pago. De enero, febrero, marzo hasta el 22 de abril. Abril, mayo, junio hasta el 22 de julio y así sucesivamente van pasando según la categoría. ¿Cómo se paga? Este ya es un poquitito más complicado. Tienen que llenar su formulario 702, ¿ya? Nombre, el NIT, el periodo que están pagando. Obviamente hay que resaltar esto, ¿no? Para el caso de los periodos no se toma enero, febrero, marzo, no podemos anotar o primer trimestre, no se puede. Tenemos que anotar el último mes del trimestre. En este caso, en el febrero, marzo, va a ser el periodo marzo. Registramos el importe del ingreso, ¿no? Según la categoría y pagamos el impuesto, ¿no? En este caso, podemos presentar, por si acaso, si se fijan en esta parte, podemos presentar como pago a cuenta el 10%, hasta el 10%, ¿ya? De las facturas. Podemos presentar nuestras facturas en un formulario 110, ¿ya? Y nos vamos a poder compensar hasta el 10%, ¿ya? Hay que, bueno, obviamente de gastos personales, de comidas, hospital, supermercados, todos los gastos que tengamos, podemos ir compensando ese pago. Luego tenemos el régimen agropecuario unificado, donde entran ya las personas naturales, incluso cooperativas obviamente rurales, ¿no? Que realicen actividades agrícolas, pecuarias, ¿no? En terrenos cuya superficie esté comprendida dentro de los límites. O sea, también establecen límites, ¿no? En este régimen no pueden ser, por ejemplo, yo un terrateniente en este régimen no da, ¿no ve? Entonces, personas naturales, cooperativas también, sucesiones indivisas. Ahora, ¿qué son las sucesiones indivisas? Por ejemplo, son los herederos, o sea, son los que vienen después de las personas. O sea, yo, por ejemplo, persona natural, tengo mi NIT del régimen unificado. ¿Qué pasa? Que me enfermo o ya me muero. ¿Y quién va a asumir mis responsabilidades, derechos o obligaciones? Va a ser la persona que va a sucederme en esos derechos y obligaciones. O sea, el heredero, ¿no? Yo no sé por qué se complican tanto en decir, ¿no?
sucesiones, en divisas, tanta complicación en tema muy técnico la normativa, ¿no? Debería ser más sencillo para que cualquier persona, usted, yo o persona de a pie lo pueda entender, digamos, pero le complican ahí para que uno se equivoque tal vez, ¿no? Entonces, que realicen actividades de avicultura, apicultura, floricultura, conicultura, piscicultura, o sea, todas las culturas, ¿ya? Productores agrupados en organizaciones de pequeños productores, también los pequeños productores, ¿no? Cooperativas, justamente lo dice al inicio. Entonces, todas estas áreas, estas personas, obviamente, hay límites. Y la última resolución que tenemos es la 10.19.13. Obviamente, esto se va actualizando cada gestión. Este año va a salir seguramente septiembre, ¿no? 2019. En este mes o el próximo va a salir cuánto se va a pagar por cada hectárea. Cada año actualizan, por si acaso, el valor de la cuota del impuesto. Entonces, esto, por ejemplo, es anual, ¿ya? Entonces, los de impuestos cada año van actualizando cuánto se va a pagar el año anterior, ¿vale? Entonces, en este caso, esta era la última, la del año pasado. Este año seguramente van a sacar otro. Por ejemplo, en la del año pasado, está acá, ¿no? Si uno está por zonas, zona altiplano y puna, zona de los valles, zona subtropical, zona tropical. En la subtropical, por ejemplo, los Yungas, zona Santa Cruz, Chaco, etcétera, ¿no? En los valles, subzona valles abiertos adyacentes, ciudad de Cochabamba, ¿no? Los que estamos aquí, por ejemplo, creo que por allá, Tiquipaya, por ese lado todavía producen algo, ¿no ve? Entonces ellos pagan estos impuestos, ¿no? Si es agrícola pecuaria, por hectárea, van a ir pagando 109, es la hectárea, por si acaso, por cada hectárea. ¿Cómo pagan en este formulario? El 701, versión 3, lo mismo, ¿no? Tienen que llenar datos, por ejemplo, de su persona, el NIT, la gestión que están pagando, ¿ya? La información de la propiedad, número de título de propietario, la zona, qué tipo de subzona. Obviamente esto hay que clasificar de acuerdo a la resolución normativa, ¿ya? Y tenemos que registrar también la propiedad en agricultura y en pecuaria, qué propiedad tenemos, ¿no? Cuánto de extensión total. Por ejemplo, esta persona tenía 120 hectáreas, de los cuales no siempre utiliza todo, ¿verdad? 40 era un área que no ha podido utilizar, 40 hectáreas. Y sobre el resto tenemos que multiplicar por la tarifa, que es en este caso 109, 109, y en este caso va a pagar 8.770 bolivianos. O sea, ni crean que estas personas del régimen RAU pagan poco. A veces los discrimina, yo no entiendo mucho eso, ¿no? Los discriminan a estas personas porque supuestamente no pagan nada, etcétera, ¿no? Pero hay que entender algo. En el tema del IVA, todos pagamos impuestos. Si usted va al cine y se compra una entrada al cine, le dan su factura. Al momento de pagar, usted ya está aportando su impuesto. ¿Por qué le digo? Porque al momento de que usted paga su factura, en esa factura tienes el 13% del impuesto y tienes el 87% que es el valor del servicio que te están prestando. O sea, las empresas que supuestamente pagan impuestos solamente son entes recaudadores, recaudan los impuestos de las personas. El IVA más que todo, ¿no? Por eso se llama el IVA impuesto a los consumos. Es un impuesto al consumo, el impuesto al consumidor final. Porque este consumidor final al final no va a aprovechar su crédito fiscal, nada. En cambio, las empresas sí, las compras que realicen las van a compensar con sus ventas. O sea, el IVA siempre se va trasladando hasta la persona, el consumidor final, que ya no tiene más nada que hacer, ni lo va a revender ni nada, ¿verdad? Entonces todos pagamos impuestos desde ese punto de vista. Ya, ahora vamos a entrar un poco a los impuestos del régimen general, dentro de los cuales tenemos el impuesto al valor agregado, que grava las ventas habituales de bienes muebles. Y recuerden muy bien esto, muebles, ¿ya? No grava inmuebles. Alquiler de bienes muebles y o inmuebles. Ya están entrando los inmuebles, pero como alquiler. El alquiler es un servicio. Servicios en general y contratos de obra. Importaciones definitivas. Arrendamiento financiero, leasing con muebles, ¿ya? O muebles prácticamente, ¿no? Todo lo que es muebles, leasing, arrendamiento financiero.
venta de libros de producción nacional, importados, publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado. Bueno, todo lo que tenga que ver con libros, todo lo que es el área de la literatura, revistas, periódicos, todo lo que tenga que ver con esta parte de la literatura, de la lectura como tal, está alcanzada por el IVA, está grabado, pero más adelante vamos a ver que estos casos tienen una tasa especial, ¿ya? Que tienen, bueno, ya les voy a adelantar, el 0%. Su tasa es de 0%. Si están grabados por el impuesto, están alcanzados, o sea, tienen todas las obligaciones como las otras actividades, pero su tasa es cero. Al igual que el transporte internacional de carga terrestre, por carretera. Internacional, si fuera nacional, está grabado por el IVA y 13% de IVA, ¿no? Si fuera internacional, una ruta internacional, entonces es 0%. Obviamente eso hay que saber, ¿no? Especificarlo, porque nosotros tal vez podríamos decir tramos de aquí a Arica, a ver, de Cochabamba hasta la frontera, 13% tendría que ser, y de allá, de la frontera para allá, no hay impuestos, ¿verdad? Ese es uno de los principios, por acá ya que estamos hablando de estos impuestos, el principio de territorialidad que ya les estaba comentando. Todos los impuestos solamente se graban en nuestro territorio. Ya pases a otra frontera, a otro país, tienen otros impuestos, ¿ya? ¿Quiénes pagan? Personas naturales, jurídicas, que realicen operaciones mencionadas anteriormente, ¿no? Las personas naturales son generalmente las empresas unipersonales, profesionales independientes. Hecho imponible. ¿En qué momento? El hecho imponible es el momento exacto en el que se genera esta obligación, esta obligación de pagar este impuesto. A ver, por ejemplo, en el momento en el caso de las ventas de bienes, al momento de la entrega del bien o acto que suponga la transferencia de dominio. Por ejemplo, en esta venta de bienes estamos hablando de bienes muebles, por si acaso, no inmuebles. Los inmuebles no están grabados por el IVA. Entonces, este bien mueble ya se va a facturar al momento de la entrega. Y aquí tengo un ejemplo típico, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a la feria internacional, a FEICOBOL, a ver los autos de Incruz, y ves que te gusta uno y te convencen a comprar, y además te convencen a que dejes $100 de garantía, ¿no? O de adelanto, o de reserva, ellos lo llaman, ¿no? $100. Entonces muchos me dicen, de esos $100 Incruz me tiene que facturar. Bueno, si leemos la normativa, obviamente que no, porque no hay transferencia de dominio, no me están entregando el vehículo. Es más, yo una vez compré el vehículo, ni siquiera estaba en Bolivia, me ha hecho esperar 3 meses para que llegue el auto, y yo escogí blanco y no había blanco, me han dado plata, así que eso más todavía. Entonces, en ese caso, en el caso de venta de bienes muebles, ya, esa es la entrega del bien. No importa que si has entregado un anticipo, porque después te puedes arrepentir, ¿no ve? Solamente es un anticipo, una reserva. Yo puedo decir, no puedo, ¿cómo te voy a esperar tanto? O sea, devolvemos nomás, ya no quiero el auto. Es más, creo que les he dicho eso porque ya han demorado bastante. Ya no quiero el auto, ya se me ha pasado mi emoción también, ¿no? Ese es en el tema de bienes. O sea, sí o sí tiene que haber la transferencia del dominio. Transferencia del dominio quiere decir, si yo vendo esta computadora, tengo que transferir todos sus derechos y obligaciones que tiene esta computadora. Los otros igual. Transfiero, le hago cambiar de nombre y las obligaciones ya no son para mí, ya no debo impuestos, ya lo he vendido, ya no es de mi ese auto. No pase lo que pase, ya es problema de la otra persona. Entonces, en la presentación de prestación de servicios es al momento de recibir el servicio como tal, ya sea de forma parcial o total, ¿ya? O al momento también de recibir el precio. O sea, si nosotros hemos recibido algún anticipo, en este caso sí corresponde emitir la factura y sí corresponde el nacimiento del hecho imponible, porque es un servicio, ¿no? O sea, al yo haber charlado, tal vez ya estoy asesorando, ya he recibido un dinero, ese dinero hoy en día no se va a devolver. De alguna forma yo, contador, tengo que prestar el servicio, ¿no? Además es más intangible el servicio, ¿no? No se puede tocar, muchas veces. En algunos casos sí, por ejemplo, servicios de obras, que es lo que vamos a ir más adelante, ¿ya? En el caso de servicios, sí corresponde facturar, sí corresponde pagar el impuesto cuando uno haya recibido el precio de forma total o parcial, o hayamos concluido el servicio de forma total o parcial.
lo que ocurra primero. Si hemos concluido el servicio primero, nosotros facturamos. Pero es obviamente un poco complicado, ¿no? Porque ¿de dónde voy a pagar el impuesto? Digamos, en los servicios es un poco complicado porque no hay cómo pagar los impuestos. Los impuestos justamente vienen de la cobranza del servicio, ¿no? En el caso de contratos de obras, es a la emisión de la planilla de avance de obra. Y obviamente también aquí, si uno recibe un anticipo, también tiene la obligación de facturar. Entonces, en caso de obras, las obras generalmente duran meses, ¿verdad? Entonces, cada mes o cada quincena, depende de lo que hayan acordado, van a emitir una planilla de avance de obra, un certificado de avance de obra, donde lo van a firmar obviamente los arquitectos, supervisores y parte de la empresa que tiene que aceptar. Entonces, tal monto se ha avanzado este mes. Ya, ok, facturan, se les paga. Esa es la forma en el ámbito de la construcción. En importaciones definitivas al momento de la internación. Importaciones, ¿no? Al momento de que nosotros traemos mercadería, digamos, de China, está de moda traer de China. Creo que hay videos de TikTok de cómo traer mercaderías, pero he visto que ya han subido también los fletes, ¿ya? Y ya no están trayendo mucho, bro. Ya ha pasado de moda, creo, porque han subido muchísimo los fletes. Por ejemplo, traer algo que cuesta $2, el flete te cuesta $40. Y lógico, ¿no? Pues por este tema del COVID, ¿no? No hay vuelos, seguramente hay conflictos en esa parte. Pero bueno, la importación, digamos que yo traigo mercadería de China, ¿ya? Traigo una mercadería para internarlo, o sea, internar quiere decir para recogerlo de aduana. O sea, se supone que esto es de la vía legal, ¿no? Entonces mi mercadería llega primero a la aduana. Para sacar de la aduana, los de la aduana me piden que pague el impuesto y los gravámenes, ¿no? Gravámenes arancelarios. Y obviamente, en ese momento, al momento de yo pagar, ¿no? Al momento de que yo querer sacar mi mercadería, tengo que pagar el impuesto primero. 13%. Obviamente no es 13, ¿no? No se asusten. El impuesto general del IVA es 13%. Pero tiene sus formas de cálculo. Por ejemplo, en el tema de importaciones, lo que estamos importando es el valor del producto. No tiene IVA. Entonces tenemos que hacerle un cálculo mediante una regla de 3 y al final nos va a salir un porcentaje del 14,94%. ¿Ya? Entonces es solamente una regla de 3. Pero la cosa es que nosotros tenemos que pagar el IVA antes de retirar la mercadería. La alícuota, ya es de lo que les hablaba. La alícuota es el porcentaje del impuesto. ¿Cuánto es lo que vas a pagar por este impuesto? Por ejemplo, 13% es la alícuota general del IVA. Por dentro, dice, o sea, es un precio, digamos, ¿no? Vas al supermercado, te dicen que lo que estás comprando vale 100. Por dentro quiere decir que dentro de esos 100 bolivianos está el impuesto. 13 bolivianos es tu impuesto, 87 es el costo del bien o servicio que estás adquiriendo. El 14,94 es lo que le decía, por fuera. O sea, 100 es lo que estás importando, pero ese 100 es el valor de tu mercadería. Entonces tienes que añadir por encima, o sea, por fuera, los 13%. Haces regla de 3. Decimos 100 es el 87%, yo quiero calcular el 100%. Y te va a salir 14,94%. ¿Ya? Y luego también tenemos otra tasa, que es el 0%, para el caso de venta de libros y el transporte internacional de carga por carretera. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo 100 bolivianos, por el 0%, impuesto 0, o sea, no pagan IVA. Obviamente tiene sus pros y contras en esta área, ¿no? Porque si uno solamente vende libros, solamente es carga internacional, nunca va a tener crédito fiscal. Y ese crédito fiscal que no han podido aprovechar va a ser un gasto no deducible, lamentablemente. Bueno, ¿cómo se aplica? En el IVA se aplica por la diferencia entre las ventas menos las compras por el 13%. Es bastante sencillo. Parece sencillo, pero no es tanto. En el caso del IVA, ¿cuáles son los plazos? Y al igual que todo el IVA, el IT, el plazo es 13 días después de tu dígito del NIT, de la terminación del dígito del NIT. Entonces, por ejemplo, acá mi NIT, por ejemplo, puede terminar en 0, ¿no? El NIT es tu número de carnet y te agregan 3 dígitos más. Si el último dígito es 0, entonces tu impuesto, tu plazo para que puedas declarar impuestos vence el 13 de cada mes. ¿Ya? Si es en el 1, en el 14, así sucesivamente.
¿ya? Si uno de esos días cae en sábado o feriado, se pasa automáticamente al primer día hábil siguiente. Entonces, de esa forma se van. Por si acaso el plazo, ¿no? Obviamente, si uno ya pasa el mes, ya puede ir declarando, puede ir añadiendo información, puede ir trabajándolo para no acumularse trabajo a última hora, ¿verdad? ¿En qué formularios? Tenemos el formulario 200 versión 3 y también hay la versión resumida, ya donde solamente se paga, se agrega compras y ventas. En la versión completa están pues compras, ventas, descuentos, devoluciones, reintegros, todo un sinfín de cuestiones que es más detallado. Y el 210 que es específicamente para exportadores. El impuesto a las transacciones, que grava. Ingresos brutos devengados obtenidos en el ejercicio de la actividad grabada. Todos los ingresos brutos, los que se imaginen, ¿ya? Comercio, industria, profesión, oficio, alquiler, contratación de obras, prestación de servicios, transferencias a título gratuito, o sea, lo que te regalen también está grabado por el impuesto a las transacciones. E inmuebles, inmuebles y derechos, por si acaso. ¿Quiénes pagan? Todas las personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, sociedades, con o sin personería jurídica, incluidas empresas unipersonales, etcétera. O sea, esto incluso a veces lo pagan ONGs, ¿ya? Agentes de retención por pagos efectuados a personas naturales. Agentes de retención es un nuevo término, por si acaso. O sea, soy yo, digamos, ¿no?, una empresa que solicito servicios a una persona natural, pero esta persona natural no tiene ni nada, ¿no? O sea, de forma eventual me está prestando el servicio. Un ejemplo común puede ser que yo voy a la Calatayud, ¿no ve? Creo que hay albañiles, pintores, eléctricos, todo ahí, ¿no? Expertos en ese tema. Entonces yo como empresa puedo contratarlos para hacer algún arreglo sencillo, ¿no? Tal vez alguien con la silla ha roto la pared, no ha roto, ¿no? Lo ha rayado tal vez, ¿no? Entonces lo hacemos arreglar un poquito y no necesitamos un arquitecto para eso. Entonces vamos a la cancha, le contratamos, el señor nos cobra 150, ya. Factura, no hay factura. Entonces le hacemos la retención. Quiere decir que de los 150 que le iba a pagar, le vamos a descontar el IVA, perdón, el IT y el IVE cuando es servicios, ¿ya? El IT es 3%, le voy a descontar. Obviamente la persona me va a decir, no, pues ¿qué impuesto? Yo nunca he pagado impuestos, no, nada que ver. Me tienes que pagar 150. Se enojan, pues no, nada que ver. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que en las importaciones. Vamos a considerar ese precio de 150 como el precio neto del servicio y le agregamos los impuestos. Regla de 3 simple. Entonces, ese procedimiento podemos hacer. Obviamente, tenemos que tener respaldos. Con un simple recibo que diga que hemos pagado 87, cuando hemos registrado el servicio 100, no va a respaldar, ¿no? Tenemos que tener respaldos. ¿En qué momento nace la obligación de pagar? En el caso de inmuebles, al momento de la firma de la minuta o documento equivalente. ¿Por qué hablamos de inmuebles en esta parte? Impuesto a las transacciones de impuesto nacional. Como ustedes, personas de a pie, y yo de a pie, he comprado mi casa, han comprado tal vez su casa, no hemos pagado impuesto a las transacciones, ¿verdad? Y aquí hay un detalle, ¿no? El impuesto a las transacciones es un impuesto nacional, ¿ya? Se paga en el impuestos nacionales, ¿no? Y el impuesto municipal a las transferencias es un impuesto municipal, solo de la alcaldía de Cochabamba o del municipio donde ustedes se hayan comprado su inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Las personas jurídicas, incluidas empresas naturales que vendan inmuebles, tienen que pagar el IT, ¿ya? El impuesto a las transacciones. Ejemplo, tal vez ustedes ya están incurriendo en este error. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa unipersonal de tal vez alquiler, digamos, ya, pero ya estoy registrado como una empresa unipersonal, alquiler de locales comerciales, no sé, puede ser, estoy imaginando. Pero digamos que ya soy una empresa unipersonal, ya tengo registrada mi inmueble y lo vendo. Como soy empresa unipersonal, va a seguir siendo a mi nombre. Pero ¿qué dice la normativa? Que tienes que pagar el impuesto nacional y no el municipal. Por lo tanto hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Obviamente no estarías incurriendo en alguna falta. ¿Por qué? Porque estarías como que confundiéndote en pagar un impuesto con otro, ¿no? Lo que tendrías que hacer en este caso, si ha sucedido eso, es regularizar. Es hacer que te devuelvan el impuesto municipal para que lo impuestes al impuesto nacional.
un trámite largo y complicado, sí, pero siempre tiene solución. En otros bienes, al momento de la facturación o la entrega del bien. En caso de bienes, siempre el, bueno, lo importante es la entrega del bien. En el caso de obras o servicios en general, al momento de la planilla de avance de obra, es casi muy similar al tema del IVA. En servicios, al momento de la facturación total o parcial, intereses, al momento de la facturación o liquidación. Ahora, ¿por qué? Tal vez se preguntan, interés, ¿por qué menciona facturación? O sea, los intereses están exentos, están fuera del objeto del IVA, pero siempre y cuando correspondan a la banca, al sistema financiero. Todo lo que no esté en la banca, o sea, los préstamos entre personas naturales o de algún prestamista, tienen que emitir factura. ¿Ya? Tienen que emitir factura y corresponde el pago del IVA, del IT, de todos los impuestos. Arrendamiento financiero al momento del vencimiento de cada cuota. En transmisiones gratuitas al momento del perfeccionamiento del hecho. ¿Cuánto es? El 3%. Para todo, para cualquier caso, 3%. Retenciones o venta de bienes, servicios, etc. ¿Qué formularios? El 400 versión 3, que es el general, y ahí la versión resumida también, ¿no? Que solo entra ventas grabadas. El 410 para las retenciones, lo que les decía, ¿no? Si uno no nos emite factura, tenemos que retenerle el impuesto. Y ahora entramos al tema del IUE, el impuesto a las utilidades. Este impuesto grava a las ganancias, ¿ya? Lo anterior era a las transacciones, las ventas, las compras. Ya aquí cambia el panorama y ya nos habla de ganancias, o sea, la utilidad neta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ingresos, tenemos gastos o costos, y al final podemos tener un resultado que bien puede ser negativo o puede ser positivo. Y si es positivo, tenemos una ganancia, y sobre esa ganancia pues tenemos que pagar este impuesto, ¿ya? ¿Quiénes aplican en esto? Empresas públicas privadas, unipersonales, profesionales libres. Es injusto, ¿no? El tema de profesionales, pero ya están ahí. Los profesionales libres, por ejemplo, pagan este impuesto por una utilidad presunta bien injusta. La verdad es muy injusta, porque les dicen que el 50% de sus ingresos anuales, esa es la utilidad. Sí, lógico, no sé en qué cerebro cabe eso. Es como decir que yo de 10.000 que he facturado en el año, 5.000 es mi ganancia neta, o sea, neta de costos, todo, o sea, que mi trabajo no cuesta, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tema, es un poco injusto. Después tenemos utilidades de fuente, bueno, esto graba utilidades de fuente boliviana. Lo mismo que hablábamos del tema territorial. Y hay también impuesto a las utilidades adicionales. O sea, graba al sector minero y al sistema financiero. Como que se ha visto que tienen mucha utilidad, están ganando demasiado y se llevan muchísimo dinero. Entonces les han adicionado un impuesto a la utilidad adicional, un montito más adicional, pero cuando superen límites de ganancia delimitados según decreto, ¿no? ¿Quiénes pagan? Ya hemos dicho, empresas públicas privadas, agentes de retención, profesionales liberales o oficios. Bueno, en este caso los oficios serían esos amigos de la Calatayud que prestan su servicio. Esos tienen un oficio, estarían pagando IUE. Sí, lógico, pero así está la normativa. Espero que se cambie. Estamos tratando de luchar con algunos amigos para cambiarlo y pasarle al régimen complementario al IVA. Personas naturales o jurídicas, sucursales de empresas extranjeras. O sea, las empresas extranjeras que tengan una representación aquí también están alcanzadas por este impuesto. Obviamente, ¿por qué? Porque se están llevando pues ganancias de nuestro país. Generan alguna actividad, hacen algún servicio y obtienen ganancias, porque así de la nada ninguna empresa extranjera va a venir a trabajar aquí. Y al momento de llevarse sus ganancias, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Una parte de eso es de nuestro país, así que no te lo puedes llevar. Y esa parte justamente es el 25%. Y por eso justamente se dice normalmente que impuestos nacionales es el socio de tu negocio, es uno de los aportantes de tu negocio hasta el 25%. Tiene su aporte de capital, es accionista de tu empresa, digamos, por el 25% de tus ganancias.
Entonces tienes que considerar eso, ¿no? En tu planificación tributaria, tratar de que no sea muy agresivo, ¿no? El plazo es de 120 días posteriores al cierre de la gestión. Los cierres están clasificados de esta forma. El 31 de diciembre cierran la banca, seguros, comercio, servicios. Gran mayoría, el 31 de diciembre. El 31 de marzo cierran las empresas de industria manufacturera y el tema de petróleos. En junio, el 30 de junio, cierran las gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Las mineras el 30 de septiembre. Aquí obviamente vemos una complicación, ¿no? Tenemos que hacer como dos balances en los otros tipos de empresas para que sus estados financieros sean comparables, ya con otros tipos de negocios de otros países. Ya si uno quiere comparar su empresa con otras, tiene que tener por el mismo periodo. Por lo tanto, a nivel mundial siempre se maneja como un año de enero a diciembre. Entonces estas otras empresas que tienen cierres distintos hacen sus ajustes a sus estados financieros solamente para fines tributarios. ¿Ya? ¿Qué más? Como es un impuesto a las utilidades, es necesario en este caso la intervención de un contador, porque él tiene que emitir estados financieros. Y bajo estos estados financieros se calcula el impuesto a las utilidades. Ahora los formularios con los que se pagan normalmente es el formulario 500 para las empresas o negocios que están obligados a llevar contabilidad, se tienen sus estados financieros. El 605, que es para la remisión de estados financieros. Últimamente se envía los estados financieros que tenemos en físico, firmados, sellados, se los envía de forma digital también, en el formulario 605. Está detallado. Es un poco innovador. Te piden todos los detalles de las cuentas e incluso te piden que envíes el detalle de tu inventario, de tus activos. ¿Ya? Y con el sistema de facturación virtual que se estaba implementando y que desde ayer ya está vigente la facturación en línea, la idea es que se tenga un control más estricto de parte de impuestos, porque ellos ya tienen inventario inicial en los balances que enviamos cada año y tienen el inventario final, que les falta las compras. Entonces, ¿de dónde los van a obtener? Ahora nos están pidiendo, bueno, ya han sacado varias resoluciones normativas de directorio donde nosotros tenemos que detallar qué producto estamos vendiendo. Ya tienen códigos también, qué producto estamos comprando. Entonces, cada vez que vendamos o compramos, va a estar declarado qué producto estamos comprando y vendiendo. O sea, va a ser más complicado engañarle al fisco, ¿ya? Porque muchas empresas pequeñas generalmente que no quieren pagar mucho impuesto juegan con sus inventarios, ¿no? Le meten más costos, menos costos, etcétera, ¿no? Para no pagar el IVA. Pero ahora va a ser un poco más complicado. Eso planean los impuestos, pero la gente siempre se da modos de evadir, ¿no? Luego tenemos el formulario 520, que son para aquellos contribuyentes que no tienen registros contables, base presunta. El formulario 560 para empresas de El Alto. Para el caso El Alto, porque tiene su formulario único, ¿no? Hay en El Alto, si uno quiere crearse una empresa, les conviene porque están exentos del IVA, de cualquier impuesto. Justamente para promocionar al Alto, como para que uno vaya a crear sus empresas allá y esté exento de impuestos, de pagar. Entonces tienen un formulario especial. Es como una zona franca, ¿no? Como Cobija. Cobija es una zona franca. De hecho, toda la ciudad de Cobija no pagan impuestos. Es zona franca. Y sus facturas salen sin derecho a crédito fiscal, zona franca, Cobija, Sofraco. Formulario 501 para transportistas y el 570 para retenciones. Cuando yo presto servicios a un tercero que no me emite factura, entonces tengo que retener el impuesto. Regla general en el tema del IVA, todos los gastos son válidos siempre y cuando se cumpla con la factura original. Regla general. Factura original o documento original. Por ejemplo, en el caso del IVA son válidos gastos que hayamos realizado en el exterior del país, pero tenemos que tener el documento original. Y lo más importante, la vinculación a la actividad o para el mantenimiento de la fuente. Vinculación a la actividad quiere decir que yo me compro tal vez una mesa, unas sillas, ¿ya? Y soy contador. Entonces, sin las mesas, sin la computadora no puedo prestar mi servicio. O sea, entonces está
plenamente vinculado. Servicios eléctricos, telefonía, internet, todo este tema están vinculados. Mantenimiento de la fuente puede ser pues que yo mi mueble se haya roto, mi computadora se haya roto, entonces mi única fuente de ingreso está en peligro, entonces tengo que hacer mantenimiento, ¿ya? Entonces, obviamente tiene una reglamentación un poco amplia, ¿ya? Lo podemos ver generalmente en el Decreto Supremo 24051, donde va a detallar qué gastos son deducibles, qué gastos son no deducibles. Ahora les explico esto. O sea, los deducibles son aquellos gastos que impuestos te acepta como válidos, ¿ya? Los gastos sirven generalmente para disminuir la utilidad, y si disminuyes la utilidad, disminuyes el impuesto. Por lo tanto, el impuesto le pone un candadito y le dice, estos gastos o hasta este límite van a ser tus gastos. Si superas, esos gastos no van a ser válidos, ¿ya? Por ejemplo, diferencias de tipo de cambio plenamente válidos, depreciaciones, excepto aquellos bienes que tengas con revalúo técnico. Los que son de bienes de revalúo técnico, sus depreciaciones ya no son válidas. Las cargas sociales, factor trabajo, ¿no? Siempre y cuando cumplan con normas laborales y tributarias. Si no cumplen con estas normas, entonces no deducibles. Compras o servicios del exterior, válidos siempre y cuando cumplan la regla general. Las donaciones hasta el 10% de la utilidad imponible, ¿ya? Hasta ese monto puede uno donar y disminuir tal vez su impuesto, ¿no? Impuestos y gravámenes directos, ¿ya? Impuestos directos, como por ejemplo el ITF, pero el ITF en este caso por norma igual lo han excluido. El impuesto a las transacciones es un impuesto directo. El impuesto a los vehículos, a los inmuebles, ¿ya? Entonces son impuestos directos que gravan al inmueble o a la actividad a la transacción que uno realiza. Los gastos financieros, primas de seguros y accesorios, cuotas de arrendamiento totalmente deducible. Las pérdidas hasta 3 gestiones podemos deducir del impuesto. O sea, por ejemplo, podemos tener el año 1, 2 y 3 pérdidas. El año 4 tenemos ya ganancias, digamos que 100.000, y podemos ir compensando con las pérdidas de las últimas 3 gestiones. Quiere decir que todavía podríamos no pagar algunos impuestos, pero obviamente tiene que estar planificado, ¿no? Porque uno no abre su propio negocio para ir perdiendo, ¿no? Uno siempre abre un negocio para generar rentabilidad. Y 5 años para emprendimientos productivos nuevos. Luego entramos al tema del RCIVA, ya, así de forma general, que grava impuestos por el tema del ingreso de las personas, ¿ya? Como personas estamos hablando. El otro era de empresas. Estos dos impuestos, el IVE y el RCIVA, son muy similares. Ambos gravan las ganancias, pero el IVE grava a las empresas y el RCIVA grava a las personas, a los ingresos de las personas, ya sean provenientes de inversión de capital, o sea, por ejemplo, si yo tengo mi casa, es un bien de capital, podría ser considerado como bien de capital, o inversiones en una empresa en efectivo, yo invertí en alguna otra empresa, son inversiones de capital, o inversiones en cajas de ahorro, en depósito a plazo fijo, etcétera. Todas estas inversiones de capital. Y también el factor del trabajo, ¿no? Cuando trabajamos. Por eso es que les decía que el tema del IVE para profesionales independientes es injusto, porque ellos ejercen trabajo, factor trabajo, deberían pagar este IVE, este RCIVA y no el IVE, ¿verdad? O la aplicación conjunta de ambos, capital y factor trabajo. Entonces, esas actividades son las que regula el RCIVA. ¿Quiénes son los sujetos? Dependientes o empleados, los que realizan alquiler de bienes inmuebles, intereses o rendimientos por colocación de capitales, honorarios de síndicos y directores de sociedades anónimas. El porcentaje del impuesto es el 13% de los ingresos que hayan percibido, ya sea en el mes, en el caso de los dependientes, y en el caso de los contribuyentes directos, o sea, los anticresistas, los alquileres, etcétera, cada 3 meses es trimestral y pagan hasta el 20 del mes siguiente, el 13%. ¿En qué formulario se paga? El dependiente en el 608, los contribuyentes directos en el 610 de forma trimestral. 604 para retenciones, porque puede haber lo mismo, ¿no? Presto un servicio y no tengo factura, entonces me tienen que retener el impuesto. Y también vamos a utilizar el formulario 110 para realizar un pago a cuenta de estos impuestos.
Pago cuenta quiere decir que voy a compensar, digamos, ¿no?, con este impuesto con mis facturas. Si no me alcanza, me van a descontar de mi planilla o tendré que pagar en efectivo. Entonces, después creo que tenemos... Ahí estamos acabando. Bueno, tenemos el formulario 110, que es para cumplir... bueno, para presentar este formulario y para que sirva de pago a cuenta del RCIVA, bueno, del RCIVA en principal y de los regímenes especiales que hemos visto que también presentan formulario 110, debe cumplir algunos requisitos. Primero, que la factura sea original. Obviamente no tiene que tener todo el tema de factura, no tiene que tener enmiendas, borrones, tachaduras, todo ese tema. Y además debe cumplir toda la normativa de facturación, ¿no?, el nombre, etcétera, todo lo que tenga que ver con el tema de factura, y tiene que estar plenamente válido. Emitidas a nombre y carnet o NIT del sujeto pasivo, ¿ya? Y otras es que tenemos que ver también la característica de las facturas. Por ejemplo, el tema de combustibles, la factura no vale por el 100%, solamente vale el 70% como crédito fiscal. Por ejemplo, si yo compro o cargo combustible por 100 bolivianos, ¿ya?, pero para el RCIVA solo me va a valer el 70%, quiere decir 70 bolivianos. Ahora, por ejemplo, telecomunicaciones, puedo tomar la fecha de emisión o la fecha de pago, ¿ya?, una de los dos, pero solamente es en telecomunicaciones, ¿ya?, no aplica en luz, agua, etcétera, no aplica. ¿Ya? Entonces tenemos que ver entonces la normativa específica para ingresar a esta parte, ¿no? Ya, entonces estaríamos terminando la clase de la parte de impuestos con esto. No sé si tienen alguna pregunta. Obviamente hemos avanzado muy rápido porque llevar todo el tema de impuestos en una hora es todo un reto, ¿no? Espero que me hayan entendido